Desde luego todas las intervenciones muy interesantes, muy discutibles, varias de ellas. Hay mucho material teórico y doctrinario por discutir, desde luego también constitucional, legal. Solamente quiero finalizar con una reflexión muy general. Me parece que desde luego es indiscutible que los derechos humanos, los derechos fundamentales y los derechos constitucionales son derechos que deben de ser protegidos a toda costa. Por supuesto, en eso consiste precisamente todo el abolengo constitucionalista que ha venido desarrollándose, la protección de los derechos y de las libertades del ser humano a toda costa. Esto ha venido desarrollándose así y ha venido diciéndose así tanto que ya hasta se ha vuelto trillado y se ha vuelto un lugar común. Tan se ha vuelto un lugar común que incluso doctrinarios y constitucionalistas y teóricos y todo el mundo, alumnos, profesores, todo el mundo lo decimos y lo machacamos y lo repetimos. Y entonces se ha vuelto un lugar común y de tan lugar común que se ha vuelto un tema que ha sido poco reflexionado. Yo estoy de acuerdo desde luego con que los derechos y las libertades deben ser protegidas a toda costa y con que, y también por ejemplo si decimos que hay derechos constitucionales, que no hay derechos constitucionales más importantes unos sobre otros, esto se oye muy bien. Se oye muy bien, se oye muy bonito y en prima facie podríamos decir que hasta es cierto. Pero, si nosotros aterrizamos un poco estas aseveraciones que se han vuelto lugares comunes y en ocasiones se convierten en aseveraciones hasta románticas, si lo aterrizamos en la realidad social y lo aterrizamos con el ciudadano de a pie, que es el que sufre las calamidades de las pandemias o el que sufre los problemas de las injusticias de los órganos de gobierno o las arbitrariedades de las autoridades, o es el que sufre las limitaciones de sus derechos, o el que sufre los estados excepcionales o los estados de sitio. Si aterrizamos estas aseveraciones que de pronto son lugares comunes, utópicos, y de pronto son aseveraciones románticas, si lo aterrizamos en estas circunstancias de la realidad social, en ocasiones podemos nosotros verificar que no tienen tanta realidad. Por supuesto que desde el punto de vista teórico, formal, los derechos constitucionales deben de respetarse todos, ¿no? Desde un primer inicio, a priori deben de respetarse todos. Pero ¿qué pasa cuando entonces encontramos una competencia de derechos unos frente a otros? Y entonces, por eso tenemos que retomar estas preguntas morales. No debemos nunca separarnos de las preguntas de carácter moral, porque el derecho en un gran porcentaje se basa en responder preguntas de carácter moral. Si nos hacemos preguntas de carácter moral respecto a la cantidad de muertos que han ocurrido frente a la cantidad de personas que han sido perjudicadas con las políticas públicas, con las políticas de estados excepcionales, entre comillas, si nos hacemos esta cuestión de carácter moral es porque requerimos que las aseveraciones constitucionales, los preceptos y las reglas constitucionales y los preceptos formales y teóricos requerimos que esos se aterricen en la realidad social y que le beneficien realmente al ser humano, que no solamente queden como aseveraciones o como fórmulas hipotéticas que se escuchan muy bien y que en ocasiones hasta incluyen conceptos y vocabulario bastante rebuscado, pero que no tienen ningún efecto o poco efecto, o que tienen poco efecto en la realidad social. De tal manera que yo concluyo con esta reflexión última, en donde lo que me parece más importante es efectivamente tengamos la conciencia de que el derecho constitucional y el derecho legal y la actuación, toda la actuación de los órganos de gobierno y de quienes detentan los órganos de gobierno debe estar destinada a la protección del ser humano y a su beneficio, para lo cual se ponen indiscutiblemente en competencia derechos, incluso de carácter fundamental. Por mi parte es cuanto. Muchas gracias a todos.